todos. Vamos a presentarles nuestro proyecto final de agrohomeopatía. Somos los integrantes Bautista Velasco Silvia, su servidora García Albino Beatriz Adriana, el compañero gallego Rodríguez Brian Alexis, Hernández Robles Elsin Yatzel y López Juárez Daniela. Vamos a presentarle primero qué es la agrohomeopatía, empezando con su definición, que la agrohomeopatía es una práctica emergente en la agricultura que aplica los principios de la homeopatía en el manejo de los de cultivos y el cuidado del suelo. Busca promover un equilibrio natural y sostenible en los ecosistemas agrícolas mediante preparados homeopáticos. Propone soluciones a problemas comunes en la agricultura como plagas, enfermedades, estrés ambiental, sin recurrir a los productos químicos convencionales. La agrohomeopatía basa sus principios fundamentales en la homeopatía, como la ley de los similares, la dilución y dinamización, que son preparados homeopáticos que se crean mediante un proceso de dilución sucesiva y agitación llamado dinamización. El principio de individualización del tratamiento, el enfoque holístico que considera la planta, el suelo y el ecosistema agrícola como un todo integrado, la minimización del impacto ambiental, que es uno de los objetivos claros de la agrohomeopatía para reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, promoviendo prácticas más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Yo soy Daniela y les vamos a explicar a continuación los medicamentos que utilizamos. En primer lugar, utilizamos Actea racemosa y se va a emplear para tratar una variedad de síntomas principales que van a estar relacionados con el sistema nervioso y el aparato reproductor femenino. Como síntomas menstruales y menopáusicos vamos a encontrar dolores menstruales, dismenorrea, irregularidades en el ciclo menstrual y síntomas de la menopausia como sofocos y cambios de humor, trastornos del embarazo y parto, alivios de dolores y molestias durante el embarazo y problemas musculoesqueléticos que son dolores musculares y articulares, rigidez en el cuello y la espalda. Y como síntomas psicológicos tenemos ansiedad y depresión, nerviosismo y tensión emocional. El segundo medicamento es Aconitum napellus. Y bueno, este medicamento es utilizado para tratar enfermedades agudas y repentinas, tratamiento de afecciones que comienzan de manera abrupta, especialmente después de una exposición al frío fresco. Fiebres altas de inicio súbito, a menudo acompañadas de ansiedad y agitación, síntomas respiratorios, resfriados y gripe con fiebres altas y escalofríos y como característica tos seca, neumonía y bronquitis en las etapas iniciales. Y en los síntomas de ansiedad y miedo tenemos ansiedad intensa y pánico, especialmente en situaciones de crisis, miedo a la muerte y sensación de fatalidad inminente. El tercer medicamento es Cantharis vesicatoria. Y bueno, este medicamento reacciona a afectaciones del tracto urinario, cistitis aguda, infecciones de la vejiga con síntomas con micción frecuente, dolor intenso y ardor al orinar, uretritis, inflamación de la uretra con dolor y urgencia urinaria, sensación de quemazón en el tracto urinario a menudo con urgencia y dolor intenso. Problemas de la piel son quemaduras y escaldaturas, alivio de dolor intenso y ardiente asociado con una quemadura de primer y segundo grado. Ampollas y vesículas, tratamiento de erupciones cutáneas con formación de ampollas, idas de líquido. Y como tercer dato, herpes zóster, reducción de dolor ardiente y las vesículas en la piel. El cuarto medicamento se llama Kentum y sus síntomas gastrointestinales son problemas digestivos como la ingestión, flatulencia y distensión abdominal, náuseas y vómito. Síntomas respiratorios tenemos afecciones respiratorias leves como la tos y la congestión nasal, síntomas en la piel, erupciones cutáneas y otras irritaciones de la piel, síntomas nerviosos psicológicos, va a ser ansiedad leve y estado de nerviosismo. Ahora vamos a explicarles los que utilizamos en todo este proyecto de investigación. Primero empezamos con 15 vasos clínicos esterilizados, 15 botellas de agua de 330 mililitros, utilizamos algodón, cinta métrica, regla, una cámara para ir capturando todo el proceso, una hielera o recipiente en donde pudieran estar las plantas,
frijol flor de junio, que fue el que utilizamos, plumón permanente, tela adhesiva y cinta adhesiva. La metodología que utilizamos fue, una vez que reunimos todo el material, nosotros procedimos principalmente a rotular los vasos clínicos para que podamos identificarlos. Después, seleccionamos los medicamentos, agua como un control negativo, Kentiu sería el control positivo, Cántaris respiratory, Aconitum napelos y Actea racemosa, que fueron los medicamentos utilizados. Posteriormente, nosotros procedimos a añadir algodón en cada vaso clínico para formar un asiento, y después se añadieron 3 frijoles en el centro de cada vaso clínico para después realizar una dilución de gotitas de medicamento en las botellas de agua de 330 mililitros. Se añadió una gota por cada 10 mililitros, es decir, en cada botella había 33 gotas del medicamento correspondiente. Y una vez pasada la dilución, se procedió a succionar 10 veces. Posteriormente a la succión se añadieron 5 mililitros de cada dilución en los vasos previamente rotulados. Como notas importantes, podemos destacar que se repitió esta succión y administración de las diluciones 2 veces al día, aproximadamente cada 12 horas durante un mes. Pusieron al sol por 3 a 10 minutos al día, procurando que fuera en el mismo horario siempre. Esto tomando a conciencia la modificación de este proceso dependiendo del estado de la planta y de su crecimiento. Ahora vamos a explicar sobre nuestra primera plantación. La plantación tiene... Se bloqueó la cámara. No, bailar de cámara. Oh. Yo soy Piñetel Hernández Robles y les voy a comentar lo que sucedió en nuestra primera plantación. Lo destacable empieza en el día 8. De los frijolitos que teníamos, se ve que uno germinó con pura agua y el de Actea alcanzó hasta 7 centímetros, Kentium 1 centímetro, y hasta el día 8 seguíamos regando los frijolitos con 2 tapitas 3 veces al día con baños de sal de 3 minutos. El día 26 las plantas empezaron a tener plagas. Nos dimos cuenta con la que regábamos con cántara investigatoria porque duraban mucho tiempo a la exposición del sol y empezaron a tener las hojas con manchas que después pasaron a ser amarillas. Los cambiamos de lugar para que no les dieran tanto el sol y no estuvieran al aire directo. El día 28 notamos que las plantitas empezaban a tener hojas con plagas, entonces las empezamos a arrancar. Después de 2 días de que no las dejamos directamente al sol, Aconitum presentó aparición de hongos en el frasco, el algodoncito se empezó a tornar oscuro y poco a poco se fueron secando y solamente quedaron solo uno de los 2 frijoles que habían brotado. El resto de las plantas seguía manteniendo las hojas con mancha. El día 29, Aconitum se secó por completo de un día para otro y no se salvó el segundo frijolito. Se pusieron otra vez las plantas al sol directo para evitar la proliferación de hongos en el resto de las plantas. Kentium, agua, Cántaris y Actea aún continuaban con la plaga y no se usó ningún plaguicida para que no hubiera diferencia en los tratamientos.
Hola, yo soy Silvia y les hablaré sobre el progreso de nuestra segunda plantación. Para empezar, el primer día se realizó el mismo procedimiento para eh, la segunda plantación que se hizo en el primero, que fue utilizar los vasos clínicos con un fondo de algodón, poner los 3 frijolitos en cada vaso. Se procedió a agregar la primera dosis del medicamento para posteriormente ponerlo en contacto con el sol. La dosis va a variar respecto a la primera plantación y ahora bueno, en esta segunda plantación se regó 2 veces al día. Eh, para el día 15, nuestras plantas, la mayoría de ellas germinaron. La única que no se logró ver un crecimiento fue de Actea racemosa. En los 3 frijolitos que se colocaron solamente se llegaron a ver raíces. En el caso de Aconitum, se llegó a alcanzar los 6 centímetros. En Cantaris, bueno, hubo brote de 2 frijoles y uno midió 8 centímetros y el otro 9 centímetros de largo. En el caso del agua, brotaron 2 de los 3 frijoles y ambas plantitas midieron 9 centímetros. En Kentium, las 2 semillas, bueno, brotaron 2 semillas de 3 y las dos tuvieron 7 centímetros de largo. Para el día 23, todas las plantas habían crecido, incluyéndose Actea racemosa, pero aún así siendo de menor tamaño en comparación de las otras 3. Ya para el día 25, que fue ya para el término de esta segunda plantación, fue Actea racemosa quien tuvo el crecimiento más notable que las otras, a pesar de que fue la última en crecer, terminó siendo la de mayor tamaño, con un tamaño de 23 centímetros y 4 hojas en cada uno de los 3 frijolitos. Aconitum napellus, el día 25, 2 de los 3 frijolitos tuvieron el tamaño de 35 centímetros y 5 hojas. Cantaris vesicatoria tuvo el crecimiento de 22 centímetros en los 3 folios y 5 hojas. En caso de Kentium, hubo un crecimiento de 32 centímetros en 2 frijoles y con cada uno con 6 hojas. En caso del agua, solamente llegó al final un frijol con 20 centímetros de largo y 6 hojas. Bueno, mi nombre es Brian y para la tercera plantación tuvimos el primer día. Bueno, utilizamos el mismo proceso que con las otras plantaciones, en especial con la segunda. Se utilizaron los mismos vasos de la plantación y se desinfectaron poniéndolos a hervir. Se mantuvo el riesgo en el mismo ritmo que lo tuvimos en las otras plantaciones, se volvieron a rotular y se siguió el mismo procedimiento inicial. Y de igual manera volvimos a poner los recipientes a luz del sol directa, regándolas 3 veces al día con 2 tapitas cada vez. Al día 15, después de mantenerlas en contacto directo con el sol y regarlas 3 veces al día, solo Cantaris vesicatoria logró crecer lo que fue 9 centímetros. Después Aconitum napellus, que aunque había logrado germinar, no brotó el tallo y solamente tuvo raíces. Y en lo que respecta a los frascos que contenían agua, Actea racemosa y Kentium, no hubo ningún signo que demostrara el brote de los frijoles. Bueno, esta es una tabla comparativa muy sencilla donde mostramos los 4 frascos con los diferentes contenidos dividido en las 3 plantaciones y donde podemos identificar aproximadamente el crecimiento de cada una, y aquellos que se encuentran entre paréntesis son las medidas de las hojas en donde se pudo encontrar hojas, y la más problemática fue la tercera plantación donde el crecimiento fue mucho menor comparado con las demás, y donde el número de hojas, a pesar de que era mayor en comparación con la primera, no crecieron tanto como en la primera y la segunda plantación.
Bueno, de esta tabla podemos rescatar las siguientes conclusiones. Aunque las plantas tenían ritmos de crecimiento diferente en las tres que se pudieron observar con respecto al crecimiento del mismo medicamento. Es el caso de Actea racemosa, que fue para nosotros la más destacada y la más interesante que tuvimos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía un brote tardío, que pasaban 15 días y aún así los frijolitos no brotaban o apenas tenían raíces, en 10 días alcanzó un tamaño similar a las plantas de Kentium o también a las plantas de Cantharis vesicatoria. Con respecto a Cantharis, se destacó de esta planta que cada una de las plantaciones que se tuvo de este medicamento germinaron los 3 frijoles, mientras que el de Kentium fue el que se mantuvo a la cabeza en cuestión de crecimiento y altura, pero en todas las plantaciones, sin embargo, a pesar de que fue el que tuvo un mayor crecimiento con respecto a la altura, Actea racemosa fue la que se destacó más en cuanto a velocidad de crecimiento, ya que como destaqué en un principio, a pesar de que en el día 15 aún no se mostraba un brote significativamente alto, en cuestión de 10 días alcanzó la misma medida que Kentium y otras plantaciones. Esto demuestra que el Kentium, al funcionar en nuestro experimento como un control positivo y ser un placebo, el poder de crecimiento de los medicamentos se vio afectado principalmente por algún factor externo. Necesitamos indagar si fue cuestión de la hidratación, la humedad del algodón, la captura del aire y del sol que se tuvieron en estas plantas para ver cuál fue el factor que interfirió en nuestro proyecto de investigación. Eso es todo de nuestra parte. Esperemos que se les haya hecho interesante nuestro proyecto y eso es todo. Muchas gracias.